Es un placer presentar esta mañana en Desayunos al licenciado en Psicología Álvaro Farías, auténticamente un experto en el estudio de las sectas y de los grupos sectarios que nos visita esta mañana. Álvaro, muy buenos días, gracias. Buenos días, Juan Carlos, y muchas gracias por la invitación. Al contrario, tú en el libro, en este libro, sectas y manipulación mental, que no está en el Uruguay, ya les adelanto, que se está vendiendo exclusivamente en Europa, particularmente en España, y que vamos a hacer las gestiones para que se venda en nuestro país. Álvaro, tú más que de sectas, hablas de grupos sectarios. Sí, entrar a definir secta es un tema complejo porque siempre nos chocamos contra algún murallón en el intento de definir un fenómeno que es tan cambiante. Nosotros preferimos hablar de relaciones sectarias. Relaciones sectarias. Porque entendemos que el término relaciones sectarias ejemplifica mejor los procesos e interacciones que se dan dentro de una secta. Sí. Y una relación sectaria es una relación de dependencia inducida en la cual un personaje, en este caso el líder sectario, que tiene determinadas características desde el punto de vista psicológico, induce a otros a ser total o casi totalmente dependiente en dos aspectos vinculados a las decisiones más importantes de su vida. Y esa dependencia inducida se da a través de lo que se conoce como un proceso de manipulación psicológica o lavado de cerebro. O lavado de cerebro. Ahora, en nuestro país, la gente tiende a asociar sectas a iglesias. Y tú lo explicás muy bien en el libro, y quiero que se lo digas a la teleaudiencia, que no solo en las iglesias funcionan las sectas. No solamente en el ámbito del hecho religioso, claro. O sea, no solo en lo que tiene que ver con iglesias. Generalmente se asocia el tema o el fenómeno de las sectas al hecho religioso. Pero eso es erróneo porque vemos que hay sectas que no son religiosas, sí, que se muestran con otro tipo de fachada. Por ejemplo, grupos que tienen un perfil empresarial, o ONGs, o incluso cualquier ámbito en donde se da la relación sectaria. Podemos hablar de un fenómeno en el cual aparece el tema de las sectas, por fuera del ámbito religioso. Entonces, tenemos sectas que sí son religiosas, que se presentan con una fachada religiosa claramente, pero también tenemos otras que se presentan con otro tipo de fachadas y que no son religiosas. Entonces, hacer la vinculación o ligar el fenómeno de las sectas al fenómeno religioso es un error conceptual importante, porque además también permite que muchas sectas, que muchos grupos sectarios, como no se muestran como religiosos, proliferen y sigan trabajando un poco sin que pongamos el punto de vista en ellos. Álvaro, tú tenés un anuncio de enorme importancia, absolutamente primicia exclusiva de Desayunos Informales y de la tele. Tú te preocupaste de un grupo que funcionaba en la UDELAR, escuchen bien, en la Universidad de la República, Bienestar Universitario, bajo la fachada inocente de la práctica del yoga. Te escuchamos, Álvaro. Sí, una distinción importante, que no es la práctica del yoga que de repente las personas que nos están viendo pueden hacer en algún gimnasio o en algún centro en el cual pueden practicarse yoga. Es un grupo, una rama de una secta que tiene múltiples denuncias a nivel internacional, el Movimiento para la Integración de lo Sublime Absoluto. La rama de ese movimiento se había infiltrado en la UDELAR y a través del proyecto Yoga UDELAR, la práctica de este tipo particular de yoga, que es el yoga esotérico, un yoga que mezcla creencias gnósticas, creencias cristianas, platillistas, ideologías además bastante radicales. Bajo la pantalla del proyecto Yoga UDELAR se daba una situación en la cual se producía un reclutamiento para una academia de yoga, liderada también por un rumano, y del proyecto Yoga UDELAR a retiros en Parque del Plata. En esos retiros se les sugería dietas o, por ejemplo, purgas, tomando agua salada y luego teniendo que vomitar. ¡Tremendo! Esta secta a nivel internacional además tiene denuncias. El líder, Gregorian Vivolaru, tiene
denuncias a nivel internacional por abuso sexual de menores, pornografía y trata de personas. Gravísimo. Este tema de alguna forma trascendió a nivel de los medios por un artículo que nosotros publicamos en internet y que lo difundimos a través de las redes sociales. Sí. Y la noticia grata es que ayer nos reunimos con Bienestar Universitario para llevarle toda la información que nosotros teníamos, que habíamos recabado a través de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas que integramos, y presentada esa información en Bienestar Universitario, sumado al hecho de que estudiantes de la propia UDELAR se acercaron a dar su testimonio a Bienestar Universitario de que, bueno, de que lo que nosotros planteábamos era así. Bienestar Universitario decidió momentáneamente suspender el proyecto UDELAR e iniciar la investigación correspondiente. Bueno, de enorme importancia lo que nos ha dicho el psicólogo Farías. La UDELAR suspendió este proyecto, este programa de yoga con evidentemente indicios claros, como ha expresado él, que es una secta. Vamos al consultorio virtual. Primera pregunta esta mañana sobre este tema de altísimo impacto. Me sentía desesperada, sin trabajo, sola, con mis hijos y creí en esta gente. Lo único que hicieron fue sacarme la plata. La gente lo tiene que saber. Patricia de la Teja. Álvaro, más que una pregunta, es la desesperación de esta mujer que quiere contar su realidad. Sí, y creo que lo que pinta Patricia de la Teja es en grandes pinceladas lo que es la situación existencial muchas veces en las cuales se encuentran las personas que son vulnerables a la captación sectaria. Una de las cosas que tienen que quedar claras es el axioma fundamental, y es que creer que a mí no me va a pasar es lo que más me predispone a ser captado por una secta. En determinadas situaciones límites, estar sin trabajo, perder un familiar querido, tener un familiar cercano con una enfermedad grave, situaciones de crisis sin importar tanto el contenido de la crisis, si es económica, si es afectiva, si es existencial. Pero cuando esa crisis es profunda, la persona se vuelve extremadamente vulnerable. A la captación sectaria. Y más si está en una búsqueda espiritual, o una búsqueda de respuestas filosóficas, o también en una búsqueda terapéutica, porque esa es una de las expresiones del fenómeno sectario que más nos preocupa. También. Vamos a la segunda pregunta al licenciado Farías en este consultorio virtual. ¿Cómo se puede reconocer a un falso maestro o a un chanta directamente? Te pregunta Arturo de Canelones, Álvaro. La pregunta de Arturo es la gran pregunta que todos quisiéramos saber para poder manejarnos en la vida. Creo que lo fundamental es darnos cuenta que la secta siempre genera fractura. Fractura familiar, fractura social, fractura psicológica. Cuando una persona se acerca a algún maestro o gurú, si esa experiencia le está generando separarse de sus amigos, separarse de su familia, dejar su trabajo y todas esas fracturas que yo te ejemplificaba recién, entonces habría que entrar a sospechar de ese maestro si no es un chanta. Claro. Vamos entonces con la tercera pregunta en este consultorio virtual para el licenciado Álvaro Farías. Mi hermana no entiende que está metida en una secta. ¿Cuál es la forma de ayudarla? Te pregunta Pedro de Positos, Álvaro. El tema de estar en una secta no pasa por el entendimiento, no pasa por el entender que se está en una secta. Y a veces lo que nosotros más indicamos es evitar confrontar. En cuanto a Pedro de Positos, nosotros brindamos asesoramiento sobre cómo, en el libro también está el asesoramiento en el egreso. Es un proceso largo, lleva difícil. Tiempo, difícil. Hay que ver que el ingreso a una secta no es la consecuencia de un acto, sino que responde a todo un proceso. Y por lo tanto la salida o el egreso también va a responder a un proceso que tiene que ser asesorado por profesionales en la materia. Pero lo primero que le diría sería que evite confrontarla, que no le diga, che, ¿sabés qué? Te metiste en una secta, porque eso la va a sectarizar más. Tratar de tener conversaciones, tratar de buscar puntos de encuentro y de recordar experiencias vividas en su relación con su hermana para tratar de evitar que la secta termine de anular las relaciones afectivas con él.
Y bueno, y sobre todo buscar ayuda. Lo más importante es tratar de informarse. Álvaro, en el final, porque seguramente la teleaudiencia quiere saber, el perfil estándar del líder de una secta. Yo podría, para quedar claro, como dos perfiles. Está el psicótico megalómano que se cree Dios, que cree que es un Mesías y que predica esa creencia a otros y que induce al proceso de captación sectario a partir de su locura. Y está el psicópata explotador que lo único que busca es la explotación económica. Material o sexual, de los adeptos. Esos serían como los dos grandes perfiles. Pero sobre todo también como una especie de personaje, el líder sectario, que te exprime, te ahoga y te asfixia. Y sobre todo también te produce como una especie, lo que nosotros llamamos una hemorragia narcisista. Muy bien. Álvaro, vamos a seguir en tema. Te queremos tener en pocas semanas porque además sabemos que viene un referente mundial español el próximo mes a nuestro país y lo queremos tener en Desayunos. ¿Compromiso? Nosotros iniciamos un curso el 1 de septiembre. Que está allí en la página Infosectas en Facebook, la información, o si no también al 092-492-615. Traemos a un especialista español, el presbítero Luis Santamaría del Río, a participar de nuestro curso y con mucho gusto lo vamos a estar trayendo acá a Canal 12. Muchas gracias, licenciado Álvaro Farías. Bueno, de enorme importancia todo lo que nos ha dicho respecto a las sectas y que ayer dejó de funcionar una en nuestro país bajo el paraguas de bienestar universitario de la UDELAR.